Esta es la historia de Esperanza Labrador, la historia de un tiempo aciago. Estamos en Argentina, septiembre de 1976. El pequeño de la familia, Miguel Ángel Labrador Pérez, desaparece. Víctor Labrador, su padre, y Palmiro Labrador Pérez, su hermano y la compañera de este último, Edith Graciela, son asesinados. Poco después, el dictador Galtieri se excusará, pero solo por la muerte del padre, le dirá a Esperanza Labrador. Fue un lamentable error. Esta es la historia de una lucha a la que Esperanza mantiene para recuperar a su hijo. Una historia terrible, por terrible que resulte decirlo, una historia habitual en esa Argentina de los años 70 donde habían dejado de regir los argumentos, como dice el libro Esperanza del periodista Jesús Santos. Fue la historia de cuando la sinrazón terrorista se confunde con la razón de Estado. Esta historia podría ser inventada, podría ser pura ficción, pero Esperanza existe, vive, y su batalla no ha terminado. Esta madre, nacida en Cuba, pero española, y también argentina, a la que la dictadura en los años 70 le secuestró y mató a 2 hijos y a su marido. Cuéntanos cómo conoce a Esperanza. Bueno, pues esto debía de ser en el año 78 aproximadamente. Yo era periodista, era un periodista muy joven entonces y vivía en Salamanca, trabajaba en un periódico de allá. Y una tarde se presentaron en mi casa 2 señoras, una mayor, otra más joven, que querían contarme la historia que habían vivido en Argentina. Acababan de salir, o hacía no demasiado tiempo que habían salido de allí, y buscaban a alguien que de alguna manera les pudiera ayudar a escribir fundamentalmente un informe con el que pudieran comunicarse con las autoridades o con representantes españoles para ver si les podían ayudar fundamentalmente en la búsqueda de lo que desde entonces y antes incluso han perseguido, que es encontrar al hijo que tenían desaparecido. Entonces yo lo hice, yo les escribí y ellas luego lo utilizaron como creyeron conveniente. Hablamos de Miguel Ángel, su hijo menor. Sí. Anteriormente había, ya cuando ella inicia esta lucha, ya habían asesinado a su marido y a su hijo Palmiro. Sí, ocurrió el asesinato de estas 2 personas más la nuera, Edith Graciela. Esto ocurre 2 meses después de que desaparezca Miguel Ángel. Miguel Ángel fue un día a hacer unos encargos para la fábrica de calzados que tenían, a cobrar unos recibos, a enseñar el nuevo muestrario y no regresó. En aquellos años en Argentina era un motivo de preocupación importante el que el hijo no volviera por la noche. Al día siguiente tampoco volvió, no supieron de él, indagaron entre los clientes y los clientes tampoco le habían visto y a partir de ahí se estableció la sospecha. La sospecha les llevó a reclamar ante las autoridades, a pedir responsabilidades, a pedir que se les informara y seguramente eso motivó el que después llegaran nuevas represalias porque bastaba con rebelarse un poco contra el designio que habían marcado otros para que fueras motivo de aún mayor sospecha y eso acabó 2 meses después con el asalto a las casas de la hija, de los padres y la de Palmiro donde asesinaron a él y a su mujer. Y luego al padre de Palmiro, al esposo de Esperanza, porque acudió a ver qué era lo que había ocurrido. ¿Qué cree que pudo haber pasado con Miguel Ángel? No, hombre, obviamente yo pienso que fue asesinado inmediatamente después, pero quizás inmediatamente después porque es lo mejor que se puede pensar. Pero Esperanza no está dispuesta a aceptar eso. En este momento ella siempre habla de Miguel Ángel, el hijo que está desaparecido. Y el otro día hablé con ella y casi se lo formulé de una manera muy directa, o alguien se lo planteó así, y ella respondió que mientras ella no lo había muerto, no aceptará su muerte. ¿Qué fue lo más difícil? Porque usted lleva trabajando en este libro o en esta historia 35 años. No, la conozco desde hace ese tiempo más o menos, pero trabajar con la finalidad de narrarla 12 años aproximadamente. Pero no ha sido de 12 años de trabajo, han sido 12 años en los que han ido pasando muchas cosas y en las que por razones laborales no he tenido tiempo suficiente para concentrarme en contar una historia que me parecía que requería como mínimo una visión global y un tratamiento de conjunto que fuera homogéneo. Cuando pude disponer de ese tiempo, me lo había comprometido con ella. No fue difícil, porque lo que yo tenía con ella era una previa relación y, si se quiere, pues hasta una amistad
importante que facilitaba mucho las cosas y el que ella me trasladara muchísima información. Es verdad que me decidí no solo porque podía tener a la vista tiempo disponible, que entonces realmente no lo tenía, sino fundamentalmente porque conocí la otra parte de la historia, que es la parte de Cuba, que me parece que es un poco el contrapunto, porque es la historia de una niña que fue feliz extraordinariamente en su infancia, que fue obligada al desarraigo porque tuvo que salir de aquel entorno y se vino a vivir a la Sierra Salmantina, donde vivió pues años duros y una época difícil e incluso una guerra y un montón de cosas, y me parecía que era un bonito contrapunto para que la narración no necesariamente tuviera que abundar en momentos muy amargos, sino que pusiera de manifiesto también la profunda felicidad que ha vivido esta mujer y sobre todo cómo encontró ella algo que orientó su vida, que era la búsqueda de la felicidad y una felicidad basada fundamentalmente en la dignidad y en la decencia. Pero no debe ser fácil desde el punto de vista periodístico afrontar una realidad ajena, sobre todo una realidad que ocurrió no solo hace ya más de 30 años, sino también geográficamente muy alejada de la suya. Es decir, ¿cómo a sus ojos, según sus ojos, descríbanos cómo era la Argentina en los años 70? Esa Argentina donde usted dice ya no regían los argumentos. Sí, pero eso de alguna manera no resulta extraordinariamente difícil para un español que ha vivido la época de la dictadura el asimilar lo que puede ser Argentina. Y a las personas que hemos vivido en esa situación en los años 70 y tantos, pues lógicamente no solo nos resultaba fácil de entender o imposible de entender, según se mire, pero sí teníamos un cierto sentimiento de complicidad y seguíamos con enorme tensión lo que en aquellos momentos se vivía. Luego, por otra parte, yo he vivido durante estos 35 años la experiencia no diaria, pero sí frecuente, de Esperanza, y los españoles hemos vivido durante todo ese tiempo la complicidad de muchos amigos o de muchas personas que vinieron para acá. Luego es verdad que yo he estado en Argentina varias veces y que aquello más o menos lo puedo imaginar. Exactamente, yo no lo sé, yo no lo he vivido y a veces me cuesta... Pero su libro lo refleja muy bien. Pues me alegra que sea así, pero evidentemente yo he tratado fundamentalmente de reflejar la historia de Esperanza y no una reflexión genérica sobre la situación de que fue Argentina en aquellos años, porque tengo un enorme respeto a lo que puedan decir y escribir los argentinos que lo vivieron directamente. Y usted dice, frente a la atrocidad, el disimulo, el hastío, la ignorancia. Es decir, ¿cómo se ha preguntado por qué a veces las sociedades se acobardan frente a este tipo de historias? Por razones lógicas, porque el poder es mucho y el poder es absolutamente cruel en esos casos. Y ante esa situación, casi para sobrevivir, muchas veces hay que negarse a reconocer lo que realmente pasa. No es que haya que hacerlo, seguramente hay que hacer todo lo contrario, pero se hace. Y eso ocurre, y eso lo hemos vivido, pues quienes hemos pasado por circunstancias similares en muy diferentes situaciones, se ve en todas partes. No sé, el manifiesto de Sábato contra el olvido, en este sentido es espectacular y refleja muchas cosas, pero muchas de estas cosas, en realidad es una que yo cuento, aparte de que me lo hayan contado, aparte de que haya habido reflexiones que me han llegado y que me han llegado a emocionar, también tiene mucho que ver con lo que yo mismo he vivido en algunos momentos en España. ¿Por qué perseguían a la familia Labrador? Porque no estaban de acuerdo con el sistema en el que vivían, porque era gente que quería vivir solidariamente y dignamente, porque en algún momento, ante la injusticia que vivían la mayor parte de los argentinos, quisieron también tomar partido, no la familia en su conjunto, pero sí los hijos, por ejemplo, los hijos Palmiro y Miguel Ángel, los dos que ellos participaron en Montoneros. Ellos participaron en Montoneros. Ellos participaron primero en las Juventudes Peronistas. Yo creo que después pasaron al movimiento montonero. Bueno, no lo creo. Creo que se puede asegurar sin ningún tipo de disimulo. Aunque también es verdad que estoy convencido de que no participaron en ninguna actividad armada. Pero vivieron en aquel entorno. Una parte de Montoneros también era terriblemente cruel y asesina y cometieron atrocidades que no tenían mucho que ver también con esa lucha por la solidaridad y la paz que decían defender, ¿no? Yo ahí no quiero entrar, porque ese es un asunto, es evidente que los movimientos guerrilleros en algún momento despertaron una extraordinaria ilusión por una ingenuidad izquierdista
dentro de sociedades muy generales, muy amplias, y se trasladaron fundamentalmente a Europa, también a América Latina. Pero yo en esto no he querido hacer una reflexión sobre ese movimiento, porque me parece que tuvo sus elementos de resistencia y también seguramente evolucionó o tuvo otros momentos menos afortunados. Pero no es ese el ámbito en el que yo me quiero mover. Me quiero mover fundamentalmente en qué pasó con la historia de unos chicos que se dedicaban a poco menos que a dar catequesis, que ayudaban a la gente que les pedía ayuda, que se preocupaban por la gente que vivía en condiciones de pobreza y que trataban de encontrar una solución a aquella situación tan espantosa en la que vivían. Volviendo al tema de lo que era, para el que nos esté viendo pueda tener una idea de las atrocidades que se hacían en la Argentina en los 70, uno de los momentos más escalofriantes del libro es cuando narra las torturas psicológicas a las que sometían a las madres de los desaparecidos, como es el caso de Esperanza, o también el caso de Elenita, una amiga de Esperanza, a la que le hacían una cosa absolutamente cruel y despiadada. ¿Por qué no la describe? Bueno, hay cosas, la de Norma, hay algunos casos realmente impresionantes. A Elenita lo que hacen es que han asesinado a su hijo y un día se presenta un grupo de personas con un féretro y le dicen que dentro de ese féretro está su hijo, pero que no lo abra. Y a partir de ese día acuden supuestamente a velar con ella en el patio de la casa todos los días el cadáver de su hijo. En otro momento le dicen que es falso, en fin, una cosa absolutamente increíble, porque la crueldad da la impresión de que hay momentos en los que no tiene límite. Y Esperanza se le aparecían cuando ella ya estaba sola en su casa, buscando a Miguel Ángel, se le aparecían vendedores de medias, de calcetines, sí, pero de hombres solo. Sí. Todo este tipo de cosas, a mí ahora mismo se me eriza el vello, es decir, realmente es que es increíble que esas cosas se puedan hacer. Sí, la persiguieron, la buscaron y tratando simplemente de provocar, la decían que se encontraba en un sitio y que acudiera porque le iban a dar información y simplemente la vigilaban. Era una situación absolutamente escalofriante y lo que parece increíble, bueno, yo creo que muchas de estas madres, ella lo dice, hubo momentos en los que estuvieron locas. Ha habido momentos transitorios en su vida, en su experiencia cotidiana, en la que no podían controlar la tensión en la que vivían y eran capaces de hacer cosas absolutamente increíbles. De salir y perderse por la calle, por ejemplo. Pero esto es un caso que es real en Esperanza, pero ocurre, y se lo he escuchado a otras muchas mujeres. Así, de contar lo mismo. No poder aguantar dentro de la propia vivienda porque estaban como enjauladas y tener que echarse a la calle a recorrer sin ningún sentido ni sin ningún destino, pues las calles, las carreteras o lo que fuera. Una situación absolutamente desesperada. Lógicamente en esta situación no se puede pedir a las personas que mantengan su cordura 24 horas al día. Y hay momentos en los que sufren arrebatos y en los que tiene que ser así. Ella lo dice. Yo en algunos momentos he estado loca. Su encuentro con el dictador Galtieri, cuando todavía no era presidente, llamémosle así, sino que todavía era el militar más poderoso de Rosario en ese momento, tiene que haber sido estremecedor, ¿no? Lo llegó a coger de la solapa, ¿verdad? Y a decirle, y a llamarle asesino en la cara, ¿no? Eso fue lo que más, en la primera conversación que tuve, lo que más me impactó. Porque estamos hablando del militar que llevó a Argentina a la locura de la guerra de las Malvinas. Sí. Estábamos sentados en una mesa, una mesa pequeña, estaba en mi casa, era una casa modesta, y estaba sentada frente a mí con su hija. Y en un momento me contó lo que ocurrió en el cuartel del segundo cuerpo de ejército, cuando estaba frente a Galtieri. Entonces ella se levantó de la silla, se giró, se vino hacia mí, me sujetó por la camisa y me gritó: «¡Sos un asesino!». Me estremecí. Y desde aquel momento yo creo que ante aquella mujer solo había dos posibilidades: o tomar partido por ella o echarte a correr. Y decidí que tomaba partido por ella, claro. Usted define la lucha de Esperanza como titánica. Dice, no estaba hecha para la resignación, sino para la rabia. No para la pena, sino para la rebeldía. Pero esto es una cosa que justamente se aprende en los años, ella aprende en los años en los que es absolutamente feliz, que es en la infancia. Y por eso es muy importante encontrar cómo en esos momentos en los que es una niña, pero radiante, ella lo reconoce. Yo he sido muy feliz, lo dice de entonces sobre todo, pero también de después. Lo dice por sus hijos, por su marido, del quien ella dice que le tocó, lo cuenta con expresiones muy
muy normales, muy populares. Dice, a mí me tocó la lotería el día que conocí a Víctor. Bueno, pues esta persona que descubrió lo que era la felicidad en una familia que le era ajena y que luego quiso encontrar en la propia lo que allí había aprendido, esta persona se educó para ser rebelde. Por ejemplo, cuando va a recogerla a su padre natural, que no ha tenido con ella ningún contacto durante 7 años, se niega y le dice, yo a ti no te quiero. Y cuando llega a casa al pueblo de Salamanca, lo que hace es sacar las fotos de la familia cubana para decir, esta es mi familia, no la tuya. Entonces, ella fue rebelde, y rebelde porque defendió la felicidad que había vivido, y no se resignó nunca, pero fue porque también su infancia y su adolescencia es una adolescencia de resistencia, que es la que le enseña su papá Mestril, el padre que tuvo en Cuba. Le dio la espalda su propio España, su país, a Esperanza. Desde luego no la apoyó como seguramente una víctima merece. No recibió un impulso ni un apoyo claro de las autoridades españolas. Siempre... Con la excepción del cónsul. Del cónsul, que fue destituido precisamente por mostrarse no solo favorable a esta familia, sino a otras. Pero ese cónsul fue represaliado, seguramente es un término excesivo, pero sí fue castigado y su carrera diplomática prácticamente se frustró allí porque el propio embajador español no le apoyó. Jesús Santos, muchísimas gracias por haber venido a contar la increíble historia de Esperanza. Muchas gracias a vosotros porque... Esperemos que los lectores también se quieran zambullir en esta historia terrible, fascinante, trágica, pero también esperanzadora. Yo no hablo del libro en los términos más o menos literarios, hablo de que la historia es apasionante. Muchas gracias. Gracias.